Bueno, pues en este vídeo vamos a empezar a aprender a manejar los pinceles. Los pinceles en Illustrator son un mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nos ofrecen muchísimas posibilidades y tenemos diferentes tipos de pinceles. Entonces, todo esto que está creado aquí, pues está creado con pinceles. Por ejemplo, pues estas manchitas de aquí del monstruo, la barba, los pelillos del rabo e incluso los cactus. Y para ello utilizamos diferentes tipos de pinceles. Lo primero que tenéis que saber es que, por ejemplo, en Illustrator tenemos varios tipos de pinceles. Los pinceles se encuentran en la ventana, en una ventana específica. Si no nos aparece, no tenemos nada, nos vamos al menú Ventana o Window y por orden alfabético buscamos pinceles o buscamos brushes, si lo tenemos en inglés. Brushes. Entonces aquí se nos abrirá esta ventanita. En mi caso se me abre con más pinceles que por ejemplo a vosotros porque he estado probando más cosas y se me han añadido pinceles. Pero si tuvierais un archivo básico más nuevo, por ejemplo este de aquí, fijaros que lo normal es que se os abran con muy pocos pinceles. Y además con una organización un poco extraña, porque primero salen aquí como en una pequeña cuadrícula y luego salen aquí como si fueran en un listado. Bueno, ahora veremos exactamente qué es esto. ¿Vale? Nos volvemos aquí y esto quiere decir que tenemos diferentes tipos de pinceles. ¿Qué pinceles tenemos en Illustrator? Pues bueno, básicamente si le damos aquí a la derecha al menú de la hamburguesa que tienen todas las ventanas de Illustrator, veremos que lo primero que podemos hacer es crear un nuevo pincel. Vale. También podemos mostrar dentro de nuestro marco de pinceles, nuestra paleta de pinceles, pinceles caligráficos. Scatter brushes serían pinceles de dispersión. Pinceles de arte. Bristle brushes, que serían como pinceles de cerdas. Y show pattern brushes, pinceles de motivo. Entonces veremos que hay algunos que son muy diferentes de otros. Por ejemplo, a nivel de creatividad, los pinceles de dispersión, los pinceles de arte y los pinceles de motivo, pues son muy interesantes y nos dan muchísimas posibilidades. Luego a nivel de dibujo, dibujo más técnico, pues tendríamos los pinceles caligráficos, como por ejemplo son estos de aquí, y luego los pinceles que llaman bristle brushes. Vamos a ver, ahora le vamos a dar y vamos a ver, aquí nos los añade, ¿veis? Nos saca una pequeña imagen mostrando lo que es un bristle brush. Entonces, los pinceles por defecto se aplican al trazo, a cualquier trazo. Si cogemos cualquier herramienta que nos sirva para dibujar un trazo, por ejemplo, la pluma, estiro, 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 ahora le doy a la tecla escape, vale, tenemos aquí un trazo, entonces yo si selecciono, pues lógicamente se me va a aplicar el pincel que yo quiera. Y puedo ir cambiándolo, son muy dinámicos, puedo ir cambiando y puedo cambiar entre diferentes tipos de pinceles. Por ejemplo, este de aquí, tipo tela vaquera, ¿vale? Esto ya son pinceles de motivo, es que cambian una barbaridad. Algunos realmente nos van a interesar pues, para hacer un trazo y otros para hacer otro tipo de historias. Este, por ejemplo, que lo he creado yo, pues sería para hacer cactus o, bueno, en este caso parece un pepino, bueno, esto, barbas, pelillos, bueno, ya veis que simplemente es ir seleccionando e ir cambiando. Si, por ejemplo, yo ahora quisiera utilizar este pincel para dibujar lo que fuera, pues yo podría coger, en este caso, igual me interesa más, coger el paintbrush para el pincel y me estaría aplicando, fijaros, el ovalado de 5 puntos, que es este de aquí. Vale. Y con esto, pues ya aplicaría el pincel. Vale. En algunos casos vamos a poder cambiar tranquilamente el color. Vale. En otros ya veremos que dependerá. Tenemos muchísimas posibilidades. Vale. Muy bien, pues esto sería el más básico. Para crear este tipo de pinceles
nos vamos al panel pinceles y le damos aquí a nuevo pincel. Y fijaros que nos permite crear un pincel caligráfico, un pincel de dispersión, de arte, de cerdas y de motivo. Bueno, vamos a empezar con lo más sencillo en este primer vídeo y luego ya veremos otros más complejos. Caligráfico, pues básicamente le damos a OK y entonces decidimos los valores. Por ejemplo, yo le puedo poner pincel fino y ya está. Y aquí le digo ángulo. Bueno, pues si lo quiero un poquito ovalado, lo puedo poner un poquito ovalado y entonces aquí darle ángulo, ¿vale? Girarlo un poquito. Aunque estos valores los puedo hacer valer de ya me saldrá la palabra, de la Wacom, del lápiz, ¿vale? En ese sentido, si yo le pongo presión, según cómo presione con mi stylus, con mi lápiz, pues puedo cambiar. Y aquí le puedo poner el grado de variación. Esto es muy interesante. Normalmente cuando ya llevamos un tiempo trabajando con Illustrator, con Photoshop, pues vamos a trabajar con una tableta gráfica, ¿no? Entonces nos va a interesar mucho esto. Si no tenéis, por ejemplo, yo puedo hacer esto y cambiar el tamaño dependiendo de la presión, pero es muy importante que aquí pongáis la variación. Claro, dependiendo de la presión yo puedo hacer que varíe hasta el máximo, que son 13 puntos. ¿Vale? Le voy a dar a OK, ¿vale? Y si no tenéis una Wacom, no tenéis una tableta, pues podéis jugar, aunque sea con los valores random, aleatorio. Vale. Bien, pues con esto yo crearía mi pincel caligráfico. Fijaros que es muy básico. Le damos a OK. Vale. Por ahí se habrá quedado. Es este, si no me equivoco. No, este, pincel fino. Entonces, fijaros, como yo tenía esto seleccionado, se le ha aplicado. No quiero que pase esto, así que deselecciono. Y ahora voy a coger con el lápiz y en mi Wacom voy a coger y me voy a poner a pintar directamente con este. Entonces vais a ver que dependiendo de la presión, pues va a cambiar. Vale, entonces eso ya es ir modificando. Y supongamos que, oye, ahora lo miro y digo, ojo, es que me ha quedado demasiado grande. Vale, pues hago doble clic y puedo modificar los valores, por ejemplo, el tamaño. Lo bajo a 4 puntos, le doy OK y me va a preguntar si estos cambios quiero aplicarlos a aquellos trazados que yo ya tenga hechos. Vale, en este caso le voy a decir que sí, que me los aplique y fijaros que me los ha aplicado. A partir de aquí, fijaros que el pincel ya tiene los nuevos cambios. ¿Vale? Y esto sería pues un pincel caligráfico. En este caso no tiene mayor complicación, puedo cambiar los colores y puedo cambiar los valores. En los siguientes vídeos veremos cómo crear otro tipo de pinceles para poder conseguir, por ejemplo, efectos como estos. Muy bien, pues hasta la próxima.